Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, a todos los que nos ven y nos oyen. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Son todos bienvenidos para la gloria de nuestro Señor. Padre glorioso, gracias. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están oyendo y viendo, Señor. Que sean todos bendecidos, Señor de la gloria, y que tu palabra vaya a los corazones, amado Dios de la gloria, para que esta palabra fluya, Señor, con poder y gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícelos a todos y bendice este momento glorioso de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy tenemos como tema: ¿quién puede redimirse del pecado? Es un tema bastante, pues digámoslo así, un poco fuerte al momento, porque estamos hablando en cuanto al pecado. No es tanto que vengamos a señalar al pecado y que señalemos al pecador, no, sino que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en relación a este tema. Y para eso vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo número 49, y en su versículo número 5. Vamos a comenzar a leer de ahí en adelante. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean, ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte. Mire, este punto tan interesante para nosotros, porque comienza el versículo 5 y dice: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Está hablando dos cosas importantes. Está poniendo una situación en la que la dificultad viene a él, pero también cuando los enemigos lo están rodeando, cuando vienen esos momentos difíciles a la vida de la persona, pero que él está confiando en el Señor. Ahora, pero dice, pero ellos, los que traen, los que rodean, los que están en ese ambiente adverso a lo que Dios está hablando, esa palabra también es para las personas que no están creyendo en este momento, a los que están diciendo que no es cierto que la religión acá, no, la palabra del Señor no es simplemente una religión. La palabra del Señor nos enseña, nos visualiza y nos alumbra el camino de la verdad, el camino de la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que aprender a entender cuando el Señor dice con claridad en el versículo 6, ellos se fían de sus posesiones. Cuando las personas están en esta tierra, mire qué interesante, y se jactan de sus grandes riquezas, sin embargo no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. No pueden hacerlo. Esto es algo tan interesante porque nos damos cuenta que en cuanto a las áreas de la riqueza de esta tierra, el Señor está diciendo acá que las personas sí pueden producirla, pueden tomarla, pueden desarrollarla. Entonces no es solamente que la bendición material va a venir solamente de Dios, porque el mundo la tiene. Acá lo está diciendo la palabra. Lo dice con esa claridad, ¿verdad? El versículo 6. Ellos se fían de sus posesiones porque tienen riqueza, dice. Porque se jactan de sus grandes riquezas. Quiere decir que el mundo tiene su riqueza, pero solamente puede hacer la riqueza. Y es interesante que nosotros podamos entender. No es que no trabajemos, no es que no desarrollemos, no es que no vivamos para pedirle también al Señor y suplicarle sus bendiciones. No estamos hablando en ese aspecto, sino de las personas que se dedican al desarrollo y que dice acá, pueden obtener grandes riquezas, pero solamente pueden hacer eso, no pueden llegar a más. Entonces, la riqueza puede que le dé a las personas cierto bienestar, cierta tranquilidad, porque no le falta nada, no le duele nada, tiene todo a la mano, pero eso no es el todo de esta vida. ¿Por qué? Porque después de que vayamos a la muerte, ¿qué es lo que le depara a la persona, a las personas en esta tierra? Entonces, el Señor está visualizando esto y se lo está declarando a la gente para que vengamos a entender
que las riquezas de esta tierra no pueden redimir a nadie. Ninguna persona con ningún nivel de riqueza, por así sea el más grande que haya sobre la tierra, puede hacer algo para comprarle a Dios su salvación. No puede hacerlo, no puede redimirse de esa manera. Por lo tanto, es importante que notemos que nosotros tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de la que no es para poder comprar la salvación en esta tierra. No es de esa forma. Por lo tanto, ninguna riqueza puede comprar nuestra salvación. No podemos acudir, no podemos apelar a la tierra, no podemos venir a ninguna circunstancia por excelente, no podemos comprarla con piedras preciosas, ni con oro, ni con ninguna otra belleza, ni con ningún valor de sobre la faz de la tierra, porque esto solamente se obtiene a través de la fe, y lo vamos a ir viendo. Así que es interesante para nosotros cuando el salmista dice: ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas, sin embargo no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate al Señor. ¿Por qué? Porque el momento de la muerte le llegará a las personas. El momento de la muerte, aunque así la persona viva 100, 200, o pudiera el ser humano en este momento de la vida, pudiera extender la vida 300 años más, pero llegará el momento de la muerte. Por lo tanto, eso es de lo que está hablando el salmista. Acá dice la palabra: estas personas, ninguna persona puede redimirse a través de la riqueza de la tierra. No podemos hacerlo. No hay manera de comprarle al Señor, porque Él es nuestro dueño. Somos creación suya. Él nos ha formado y fuimos entonces en los cielos. Oiga bien, entramos en rebeldía y pecamos contra Dios, y por lo tanto el Señor ha venido al rescate, porque estábamos separados por la maldición del pecado, pero el Cristo de la gloria ha venido a resucitarnos, ha venido a restaurar y ha venido a traernos y ha redimido las almas para Dios. Pero vean, hermanos y hermanas, veamos este punto tan interesante. Dice entonces el versículo número 8: la redención no se consigue tan fácilmente. ¿Por qué? Porque a veces la riqueza puede traer cierto grado de comodidad, puede traer cierta situación en la que nos vamos a confiar, y el Señor dice que no nos confiemos en esta tierra, sino que al contrario busquemos su reino y su justicia. Padre eterno, alabado sea el Señor. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente, aleluya, como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Entonces, ¿de qué está hablando? Está indicando: nadie podrá vivir lo suficiente para tener una vida eterna en esta tierra. Siempre todo ser humano, por exitoso que sea en la vida, va a tener que ver el momento de su muerte. Y ese momento de su muerte, ahí es en donde entra la obediencia que tuvo hacia Dios o la desobediencia que tuvo. Es ahí en donde viene la palabra a indicarnos que debemos de entender, que dice el versículo número 11 del Salmo 49: la tumba es el lugar eterno, no para todos. Vamos a verlo. Donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales, las personas, todos. Morimos igual. Ese es el destino de los que son necios, dice la palabra. Mire. Ese es el destino de los que son necios, aunque sean recordados como que si hubiesen sido sabios. Por lo tanto, mientras tenemos vida, tenemos una esperanza, y debemos de aprender a entender y comprender que nada de esta tierra nos va a poder redimir. Por lo tanto, nosotros no podemos comprar la salvación a Dios. Tenemos que acudir a la misericordia, tenemos que acudir a esa obra de su bondad, de su misericordia,
misericordia y para que su fidelidad venga a obrar en nuestra vida. Por lo tanto, la única manera en que eso puede darse en nuestra vida es a través del conocimiento de la palabra, en el que vengamos a abrir nuestro corazón. Y cuando abrimos nuestro corazón para que el Señor se glorifique, definitivamente la obra del Señor va a entrar a tu vida y va a cambiar. Y es entonces cuando comienza esa redención del Cordero en la vida de las personas. Dice el capítulo número 6 del libro de Romanos de esta forma, y dice claramente, capítulo 6 y versículo 23: pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La salvación, si lo está viendo acá, es un regalo, no es algo que se compra. Por lo tanto, allá dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, donde tomamos, ningún ser humano puede comprar la salvación. No podemos redimirnos, no podemos traerle un pago al Señor. Por lo tanto, a Él le ha placido darnos a su Hijo amado para que venga en rescate por nosotros, y no nos cuesta nada. Es un regalo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a irlo viendo. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente creer en su Hijo. Dice acá, la paga del pecado es muerte. ¿Será que solo para los pobres? ¿Será que solo para los de clase media? ¿Será que solo para ciertos grados sociales? No, para todo ser humano. Sea el ser humano que está, le digo, en una situación difícil, sea el ser humano que está en una situación muy bondadosa y muy buena, de bonanza. No importa dónde esté o cómo esté económicamente, no interesa eso, porque el ser humano puede hacer muchas cosas en esta tierra, pero no le garantizan que se esté redimiendo a la hora de que la muerte le sorprende. Cuando la muerte le sorprende a la persona, si está en pecado, se cumple este versículo de la palabra de Dios. Pues la paga del pecado es muerte. Vamos a tener que pagar. Y eso es una situación en la que no podemos escapar, porque lo está haciendo Dios mismo. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es tu Señor, y quiero que entiendas y comprendas esto. Él es el Señor de todo, así que sea que tú tengas a Cristo en tu corazón o no lo tengas, Jesucristo es Señor, y delante de Él se doblará toda rodilla, dice la palabra del Señor. Y solamente será que es para los que le conocen. No, esto es aún para todos aquellos que les rechazan en esta tierra, los que no quieren nada con el Señor. En aquel día Él también estará delante de ellos, y ellos vendrán y tendrán que doblar sus rodillas reconociéndole que Él es el Señor. Aleluya. Por lo tanto, el Señor lo que está haciendo acá es permitiéndonos entonces entrar voluntariamente, porque tenemos que hacerlo voluntariamente. Tenemos que venir a creer para que esta palabra gloriosa venga y sea cumplida en las personas, en nuestro corazón. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 16, y en su versículo número 26. Mire lo que dice. ¿Y qué beneficio obtiene si ganas el mundo? ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Quiere decir que el mundo entero no tiene ese valor para que puedas comprar el alma a Dios. No puede. Primeramente porque el mundo le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Lo que tenemos en esta tierra es la oportunidad de entrar en ciertas áreas laborales y poder alcanzar ciertos lugares de riqueza, los que así pueden lograrlo. Pero al contrario, el Señor te está diciendo a ti, no te enfatices en el desarrollo de alcanzar la riqueza, porque te puedes quedar en esta tierra. Y si tú te quedas afanado únicamente, vas a mantenerte en el pecado. Y entonces no habrá quien te redima, porque el que te redime, al que verdaderamente te puede redimir, que no es la riqueza, sino que es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, es al que tienes que oír. Dice esta parte, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo? Quiere decir de que, aunque así ganáramos el mundo entero, no podríamos alcanzar esa redención, no podíamos pagarle al Señor en lo absoluto nada. Por lo tanto, sigue diciendo, ¿hay algo que valga más que tu alma?
Ese es el énfasis que tú debes de aprender a tener en tu corazón. Porque si le ponemos un énfasis a nuestra vida y comenzamos a trabajar verdaderamente en el desarrollo de nuestro ser para que podamos alcanzar esa vida eterna, esa promesa de la que estaba siendo proclamada. Vamos a verlo, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Cómo el libro de los Salmos nos anuncia. Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos verdaderamente la salvación en cada momento de la lectura que podemos tener. Pero veámoslo en el Salmo número 32, cuando el Señor dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. ¿Acaso se dio eso en el Antiguo Testamento? Solamente se cubría, no se tenía un perdón absoluto. Pero acá dice: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado, a quienes verdaderamente ya no existe más. Dice entonces el versículo número 2: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Pero ¿quiénes son ellos? Dice: los que llevan una vida de total transparencia delante del Señor. Quiere decir de que nuestras acciones tienen que ir cambiando, nuestra mente tiene que ir cambiando, porque Cristo Jesús es el que viene a traer esa comunión y nos devuelve esa armonía delante del Padre. Y cuando eso está en nosotros es cuando verdaderamente la vida, pero vea de qué forma el salmista habla: qué alegría, dice, qué gozo, deleítate. ¿Por qué? Porque lo que en esta tierra hay y lo que esta tierra tiene es solamente temporal, pero lo que Dios nos está ofreciendo es redimirnos del pecado, sacarnos de la maldición, porque ya vimos que dice la palabra, donde tomamos en Romanos, y dice que la paga del pecado es muerte eterna. Por lo tanto, si nosotros obedecemos al Señor y venimos delante de Él, alabado sea el Señor, para obedecerle, para entrar en esa obediencia, es cuando verdaderamente la palabra entra a tu corazón y esa palabra comienza a crecer en la vida de la persona. Y cuando esa palabra crece en la vida de la persona, es cuando se está obteniendo ese cambio de vida, ese cambio en el que podemos venir a honrarle, a bendecirle, a glorificarle, y es algo en donde venimos a cambiar nuestro sistema natural para entrar en el término de la parte espiritual que nos ofrece su Hijo amado. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, y en su versículo número 24, hablando del Cordero. Él es el que da esa ofrenda por nosotros, por toda la humanidad. Él carga ese peso del pecado. Él nos da ese regalo. Es a quien el Padre ofrenda, lo da en esa propiciación para que nosotros, la humanidad, vengamos a obtener la vida eterna. El único que puede verdaderamente redimirnos por gracia, por amor, por bondad, porque Dios nos quiere regalar la vida eterna. Dice el capítulo 2 de donde estamos en Pedro, la primera carta, y en su versículo 24, mira lo que dice: Él mismo cargó nuestros pecados. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Hemos sido sanados. El Señor nos ha rescatado. Ahora estamos muertos para que ya no sigamos practicando el pecado, pero que sí estemos con la práctica de venir delante del Señor hacia la vida eterna. Cuando estamos en la práctica de la vida eterna, el Señor se manifiesta en nuestra vida y se da a conocer a cada uno de nosotros, y comienza el crecimiento. Y es cuando vemos, cuando el salmista dice: aunque así vengan dificultades, vengan momentos difíciles, con todo yo alabaré al Señor. Por lo tanto, esto es interesante para nosotros, porque ahora, si tú le conoces, mantente firme. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, hasta el siguiente mes. No, dice la palabra, mantente firme, aun si viene el momento de muerte, hasta la muerte, porque entonces es cuando obtenemos la vida
vida eterna. Pero no lo sabemos hasta de qué forma iremos más adelante. Eso el Señor lo sabe, pero tú y yo tenemos que prepararnos. Dice en el libro de Romanos, capítulo número 3, y en su versículo número 24, veamos este punto tan interesante, porque aquí nos declara todo lo que ya hemos venido viendo en las Escrituras. Y dice acá, 24, sin embargo, con una bondad que no merecíamos ser salvos. Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Mire qué aclaración tan gloriosa cuando dice que es Dios el que nos está declarando justos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y si es de esa forma, mire lo que él sigue diciendo, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es lo que acabamos de ver en Pedro, capítulo 2, 24. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas. Cuando la persona es declarada justa a los ojos de Dios, ¿cuándo? Dice, cuando creen en el Señor Jesús. Cuando usted creyó en el Señor, usted fue declarado justo delante del Señor y empezó la redención, el proceso de su vida, el crecimiento. Y está algo interesante porque, repito el 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. En el pasado vamos a encontrar que pecó ¿quién? Adán el primero. Y de ahí todos los que vinieron atrás de él también pecamos. Pero hasta hoy el Señor se ha contenido. Viene nuestro Señor Jesucristo para que ahora verdaderamente el pecado venga a ser quitado de nuestra vida y podamos venir a tener esa redención a través de creer. Quiere decir que cuando usted y yo venimos en la fe, es lo que requiere el Señor, es lo que está pidiendo nuestro Dios, nuestro Hacedor, que vengamos con fe, que Él existe. Estando en este cuerpo, venimos a declarar que alabado sea su nombre, que nos ha dado a su Hijo unigénito, que ha muerto por nosotros, y que lo creemos y que lo recibimos y que lo confirmamos y que lo estamos declarando permanentemente cada día que estamos viviendo y que estamos manteniendo nuestra salvación, manteniendo la declaración con firmeza, porque sin duda el enemigo vendrá para que tú vengas a dudar en tu corazón. No dudes, sino lee la palabra, confírmalo, decláralo, y es cuando tú permaneces dentro del conocimiento de la palabra y permaneces para declarar lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús. Y si tú lo estás haciendo y estás confirmando estos puntos en tu vida, esa fe en ti va a ir creciendo y esa redención va a ir siendo cada vez más segura. Y esa redención que estás hoy tomando no está basada en ninguna de las calidades humanas, sino que está basada en el Cordero, el que dio su vida para que hoy nosotros vengamos a tener el regocijo de la vida eterna, vengamos a tener esa comunión nuevamente restaurada con el Padre, únicamente a través de Jesucristo. Pero tenemos que aprender a hacerlo con firmeza cada día que vamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir, tenemos que desarrollarnos en Cristo y también estar dentro de la sociedad en la que el Señor nos pueda tener. En el lugar que tú te encuentres, ahí testifica de Cristo, ahí alaba al Señor, ahí busca de la presencia, ahí mantente fiel. En donde quiera que tú estés, ahí es el lugar que Dios te tiene. Por lo tanto, mantente con fidelidad delante de tu Dios y el Señor también no te abandonará y estará con su pueblo, como lo dice la palabra, hasta el fin del mundo. Aleluya. Esa es su promesa. Si la creemos, el Señor nos mantiene siempre. Y si nos vamos de este cuerpo, la aseguranza la tenemos bien. ¿Por qué? Porque nuestra vida en Él está segura y en Él se puede confiar.
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, y declaramos tu palabra, Señor. Gracias, Padre glorioso, por este momento, Señor, en que tu palabra es dada y que tu pueblo, Señor, recibe, Padre eterno. En el nombre del Cordero de Dios, bendice a tu pueblo, Señor. Mira, Señor, los amigos que oyen, Señor eterno, que tu palabra venga a sus corazones, a sus vidas, Señor de la gloria. Padre, por amor a tu nombre, hazles entender tu palabra. Quebranta esas áreas de dureza, Señor, y que sus corazones sean transformados a un corazón frágil en el que tú, Señor amado, hables y ellos puedan escucharte para la gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Sigamos adelante porque el Señor viene pronto. Amén.